Estimados estudiantes, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la clase anterior se presentaron elementos introductorios al módulo La psiquis en el proceso salud-enfermedad, el carácter, reflejo y subjetivo de la psiquis, así como a la formación y el desarrollo de la conciencia. Hoy nos referiremos al carácter sociohistórico de los procesos psicológicos y en particular a los procesos cognitivos, que son los que nos permiten conocer el mundo que nos rodea y orientarnos dentro de él. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el carácter sociohistórico de los procesos psicológicos en el proceso salud-enfermedad e interpretar la relación entre lenguaje y cognición en las conductas humanas ante la salud. La conciencia surge a partir del desarrollo filogenético. Su antecedente más lejano lo constituye la irritabilidad propia de los organismos unicelulares, seguida por la sensibilidad o sensaciones elementales. Este proceso de desarrollo fue producto de las exigencias del medio hacia los animales, obligados a dar respuestas cada vez más complejas. En un momento de este proceso evolutivo surge el psiquismo, que se observa en animales tan pequeños como las arañas, que cuando algo cae en su tela, la vibración ejercida sobre ésta la pone en sobreaviso y se dirige al lugar. En otros animales situados en niveles superiores de la escala evolutiva, existen otras formas de reflejo de la realidad, como la percepción. Con el surgimiento del hombre en la sociedad, aparecen las formas superiores de reflejo de la realidad, como el pensamiento y la conciencia. Para profundizar en el carácter sociohistórico de los procesos psicológicos, le recomendamos revise la bibliografía que se encuentra en su CD. En el caso del hombre, como especie superior, encontramos que estos procesos adquieren mayor complejidad debido a la relación indisoluble que tienen los procesos psicológicos en la conciencia, separándose solo para su estudio. Las sensaciones se manifiestan en el recién nacido como reflejo inmediato e inicial del conocimiento. Continúa con la percepción, que permite reflejar la combinación de las propiedades aisladas de los objetos o fenómenos como un todo, así como distinguir las condiciones que lo rodean. Por ejemplo, cuando percibimos una flor o una mariposa, lo hacemos como un todo y no de forma aislada. Su olor, su color, su textura, las sensaciones o el tamaño, como emociones. Además, lo asociamos a las condiciones que los rodean, como la primavera, el amor, la significación del día u otros. Como estudiaron en el tema anterior, la conciencia incluye a todos los llamados fenómenos psicológicos, entre los que se encuentran los procesos cognitivos, afectivos y volitivos. Los procesos cognitivos
son los responsables de aportar a la conciencia la imagen de las características y propiedades de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva. Estos se denominan también procesos del conocimiento o cognitivos. La regulación de la acción del hombre se realiza mediante el ejercicio de dos funciones, la cognoscitiva y la afectiva. La primera es la que trataremos en la actividad de hoy. Los procesos cognitivos permiten obtener información del medio. A través de ellos, la persona puede conocer la realidad y transformarla. Dentro de estos procesos estudiaremos la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento y la atención. Esta última está presente en todos los procesos psicológicos. Además, nos referiremos al lenguaje como contenido del pensamiento y a la inteligencia como manifestación de estos procesos cognitivos. En el ser humano, el primer proceso que facilita el conocimiento son las sensaciones, a través de las cuales las personas captan sonidos, olores, temperatura, luz u otras, en virtud de la existencia de diferentes vías reflejas sensoriales. Recuerden de la asignatura Morfofisiología Humana 2 que estas son las encargadas de procesar la información proveniente del medio externo e interno del propio individuo. Se define como sensación al proceso que refleja las propiedades aisladas de los objetos y fenómenos de la realidad, así como el estado interno del organismo. Estas cualidades no se presentan de forma pura en la vida real. Algunos ejemplos de cualidades aisladas de los objetos son la longitud, la textura, el peso y la temperatura. Las sensaciones se clasifican atendiendo a la ubicación de los receptores, por lo que pueden ser ecteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Las ecteroceptivas se corresponden con las sensaciones que se reciben a través de los receptores ubicados en la superficie del cuerpo, provocados por estímulos a distancia o por contacto, y son los llamados comúnmente órganos de los sentidos. Como ejemplos de sensaciones ecteroceptivas tenemos las gustativas, táctiles, olfativas, visuales y auditivas. Las propioceptivas son el resultado de las señales que reciben los receptores situados en músculos y articulaciones. Nos facilitan el desarrollo de movimientos y el sentido de la posición. Y por último, dentro de este eje de clasificación, tenemos las sensaciones interoceptivas, que son las que guardan relación con aquellos receptores ubicados en el interior del organismo y las vísceras, o sea, los receptores situados en órganos y tejidos. Por ejemplo, un dolor abdominal está presente en las vísceras que se encuentran en el interior del organismo, aunque pueden ser al mismo tiempo esteroceptivas si se irradia al exterior del cuerpo.
De esta manera, podemos decir que la sensación constituye el conocimiento inicial y más elemental. Sirve de base para la formación de un proceso más complejo que aumenta las posibilidades del conocimiento y nos referimos al proceso de percepción. La percepción es el proceso encargado de integrar en un todo las cualidades aisladas que la sensación ha captado provenientes de la realidad objetiva, formando imágenes concretas e inmediatas. Se pueden clasificar en visual, auditiva, táctil, entre otras, según el analizador que predomine en el proceso. Lo característico es que se produzcan percepciones complejas donde intervienen varios analizadores. Por lo tanto, se habla de percepción del espacio, del tiempo y del movimiento. Las percepciones poseen 5 cualidades que las distinguen. Estas son objetividad, integridad, constancia, selectividad y racionalidad. La objetividad significa que la imagen está ligada al objeto y es independiente de nosotros. Recuerden, el ejemplo de la flor es algo objetivo y está presente. La integridad. La imagen del objeto se percibe como un todo y las partes se unen para formar un todo único. Por ejemplo, si vemos una silla faltándole alguno de sus elementos, sigue percibiendo una silla, aunque le falten algunas de sus partes. La constancia se refiere a que aunque cambien las condiciones de presentación de un objeto, la imagen se reconoce. Esto puede explicarse, por ejemplo, cuando reconocemos la voz de una persona conocida, aunque no esté cerca de nosotros. La selectividad significa que en el momento de percibir se elige entre muchos elementos aquel que nos interese o nos atraiga. Y por último, la racionalidad. Esta simboliza que la imagen del objeto está ligada siempre a una categoría verbal. El ejemplo inicial: al percibir una flor, inmediatamente la conceptualizamos. Es importante señalar que la percepción recibe influencias favorables o desfavorables de nuestros sentimientos, de las experiencias y los conocimientos acumulados por la persona. A esta característica se le denomina apercepción. Un ejemplo de apercepción es cuando se establece una relación médico-paciente favorable. La percepción del profesional que tiene el paciente fue positiva, por eso regresa a la consulta. Lo contrario ocurriría si la relación no fuese satisfactoria. Cuando la percepción se realiza de forma prolongada, planificada e intencional, constituye una observación, método general de la investigación empleado con frecuencia para la identificación y solución de problemas en las personas, la familia y la comunidad. Si el hombre viviera sin seleccionar los infinitos estímulos que recibe del medio ambiente,
viviría en el caos por el exceso de estos. Existe un estado psicológico especial que le permite a las personas seleccionar y concentrarse en determinada imagen. A este se le llama atención y está ligado al resto de los procesos. Se puede definir entonces como la orientación selectiva de los procesos psíquicos hacia determinado objeto o fenómeno. La selección de un objeto o fenómeno al cual se dirige la atención se produce por el influjo de la motivación y de sus características. Estas dos cualidades permiten clasificar la atención en voluntaria e involuntaria. La primera está determinada por un esfuerzo consciente ante la existencia de un propósito y depende de las necesidades, intereses y motivos, mientras que la atención involuntaria aparece ante los cambios significativos que tengan lugar en el medio en el que el sujeto se encuentra, por lo que depende de las características del estímulo. La memoria es un proceso cognoscitivo de importancia vital, muy relacionado con la percepción y el pensamiento. Se define como el proceso que nos permite conservar y reproducir las huellas de una experiencia anterior y reaccionar a las señales y situaciones que han dejado de actuar directamente sobre el hombre. La memoria posee dos procesos fundamentales: almacenamiento y recuperación. El primero nos permite guardar los conocimientos anteriores, es decir, lo pasado. La forma en que se guardan va a determinar en cómo se pueden recuperar. El proceso de recuperación consiste en que la experiencia sea actualizada para poder utilizarla. Por ejemplo, si el estudiante realiza cuadros sinópticos a la hora de estudiar, podrá almacenar los contenidos y recuperar los elementos teóricos de una manera más efectiva que si los estudia tal cual aparecen en los libros de textos. Es importante tener en cuenta que existen varias formas de clasificar la memoria. Una de ellas es teniendo en cuenta el tipo de almacén de la información y la otra es según el tipo de actividad que realiza el hombre, es decir, voluntaria e involuntaria. Esta última, ustedes podrán estudiarlas en la bibliografía que aparece en su CD. Según el tipo de almacén, la memoria puede clasificarse en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es el lugar al que acceden todos los estímulos, donde se hace una copia fiel y se codifican. Este registro es igual al estímulo como una fotocopia. Si el estímulo es visual, el registro será una imagen mental fotográfica. Si es sonoro idéntico, será una imagen mental sonora. Esta información dura aproximadamente un segundo o menos y tiene capacidad limitada. Al entrar información nueva, desaparece la información anterior.
En relación a la memoria a corto plazo, o también llamada memoria de trabajo, es aquella donde se envía la información que resultó importante para la persona en cada momento. Se describe con una duración de 30 segundos a 1 minuto. Si es significativa para la persona, pasa a la memoria a largo plazo, y si no lo es, desaparece. Un ejemplo de esta memoria es cuando a un estudiante se le pregunta de inmediato ¿qué es la memoria? Durante 30 segundos a 1 minuto, esta respuesta se encuentra en la memoria a corto plazo. Si este contenido resulta importante para él, pasa a la memoria a largo plazo, o sea, permanece durante un largo periodo de tiempo. Otro ejemplo es cuando se observa una video orientadora y al finalizar esta puede darse cuenta que no la recuerda en su totalidad, solo algunos fragmentos, porque estos pasaron a la memoria a largo plazo, ya que les fueron significativos y llamaron su atención. El resto estuvo en la memoria a corto plazo y desapareció. Si usted quiere recordarlo, tendría que volver a ver la video orientadora o revisar la literatura relacionada con el tema. En relación a la memoria a largo plazo, es aquella que tiene una capacidad aún desconocida y la información puede estar almacenada durante mucho tiempo, en ocasiones muchos años. Un ejemplo de esta puede ser recordar algunas cosas o sucesos ocurridos en nuestra primera infancia y sin embargo otras no las recordamos. A modo de resumen, podemos decir que la memoria sensorial sirve para que la información esté presente el tiempo necesario para darnos cuenta y poder seleccionarla, pasarla a la memoria a corto plazo para ser utilizada o enviarla a la memoria a largo plazo si nos interesa conservarla. Los contenidos almacenados en la memoria se presentan en diferentes formatos, como son en forma de imágenes mentales. Estas son imágenes de objetos como pueden ser una pelota, un búcaro, un automóvil, una casa. Otro formato es el verbal o lingüístico, donde las representaciones son en forma de palabras, frases u oraciones. Y por último, la representación proposicional o abstracta, que consiste en juicios o formulaciones lógicas, como por ejemplo, cuando conceptualizamos y diferenciamos a través de un juicio que el gato es un animal, el hombre es un mamífero, la silla es un mueble, la honestidad es un valor, entre otras. Es importante que ustedes comprendan que los procesos cognitivos permiten el reflejo de la realidad. Estos pasan por diferentes niveles de profundidad, desde los más elementales como las sensaciones y las percepciones que transitan por la memoria, hasta llegar al más complejo de los procesos, el pensamiento. Definido este como el reflejo generalizado y mediatizado de la realidad, socialmente condicionado e indisolublemente ligado al lenguaje. Está dirigido a la búsqueda de lo sustancialmente nuevo. Nos ayuda a resolver problemas y a llegar a lo que no se ve de forma inmediata. Hay que descubrirlo. El pensamiento se caracteriza por ser un reflejo indirecto, que opera con representaciones y generalizaciones de la realidad a través del análisis y de la síntesis. Es decir, no está dado directamente,
por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, cuando un médico ausculta el aparato cardiovascular en un lactante y se escucha un sonido semejante a un soplo, percibido a través de nuestro sistema auditivo, nos representamos inmediatamente un problema cardiovascular. Surge del conocimiento sensible, pero lo rebasa. Es decir, la actividad mental se nutre del conocimiento de nuestras percepciones o sensaciones y va más allá. A manera de ejemplo, esta característica se manifiesta cuando el profesor llega al aula y no solo observa a sus estudiantes, sino que puede establecer un juicio o una valoración de cada uno de ellos. Otra característica del pensamiento es que resulta imposible sin el lenguaje. Solo mediante la palabra se pueden abstraer del objeto sus propiedades, conceptualizarlas y trasladar nuestras ideas o pensamientos a otras personas. Por ejemplo, para informar al director el criterio de que los estudiantes son excelentes, el profesor se basa en que la asistencia a clases es buena, la atención es adecuada y obtienen muy buenos resultados docentes. Por último, el pensamiento posee naturaleza social, dado al nexo estrecho que tiene con el lenguaje. El desarrollo intelectual se realiza necesariamente en el proceso de asimilación de conocimientos elaborados por la humanidad, en el transcurso de su desarrollo histórico-social. El pensamiento opera a partir de tres procesos simultáneos que se exponen en este momento de forma separada para su mejor comprensión. Estos son análisis, que desintegra el objeto en sus partes. Por ejemplo, cuando usted desarma un auto, va analizando cada pieza de forma separada. Síntesis. Se integran y se correlacionan las diferentes partes del objeto que a su vez fueron desmembradas por el proceso de análisis. Siguiendo el ejemplo anterior, se integran y establecen las relaciones de una pieza sobre otra, hasta conformar el funcionamiento total del auto. Y finalmente, la generalización. Esta se produce luego de realizar el análisis y la síntesis, extraemos lo común, llegamos a lo esencial y comparamos. Aquí se establece una categoría, un concepto, un juicio. Por ejemplo, este es un auto de tal marca o esto es un auto de tal modelo. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es el contenido del pensamiento? Y llegamos a la conclusión que su contenido no puede ser otro que el lenguaje, el cual permite la comunicación con los demás y con nosotros mismos en el proceso de socialización. Constituye un sistema de señales que orienta la realidad. En el orden práctico, lenguaje no necesariamente significa pensamiento. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona y la saludamos. El pensamiento siempre presupone el lenguaje. Es decir, si pensamos en que conocemos a una persona estableciendo con ella o no una conversación, entonces estará presente la relación pensamiento y lenguaje. El lenguaje posee funciones trascendentales en el desarrollo del hombre y en el surgimiento de su conciencia, como son: primero, la transmisión de la experiencia histórico-social del hombre, que le permite acumularla y no aprender solo de la experiencia individual como los animales. Segundo, la comunicación o regulación de la conducta humana, la más importante de las funciones. Esta parte de la experiencia directa que una persona le transmite a otra y que no es relevante para la sociedad, pero sí para el individuo. Por ejemplo, si conduce por una autopista y un conductor que va en sentido contrario le dice que está cerrada, usted toma otro camino. La tercera función es la planificación. El lenguaje es el instrumento orientador de la actividad intelectual. Por ejemplo, cuando usted va a estudiar,
planifica una serie de acciones para poder desarrollar esta actividad de forma adecuada. Los procesos cognitivos son comunes a todos los hombres, pero en cada persona tienen una manifestación, una expresión particular, una eficacia que los caracteriza, y en ese sentido hablamos de inteligencia, la que se define como aquellas propiedades que permiten la realización exitosa de actividades dirigidas a la asimilación de productos de la cultura o la producción de ellos. O sea, aquellas que explican cómo aprender, cómo comprender el mundo y cómo producir una obra. Por ejemplo, crear un libro o una obra de arte. Existen dos criterios fundamentales en la determinación de la inteligencia. Uno relacionado con el aspecto genético y otro de naturaleza ambiental o social. Los que apoyan la naturaleza genética o innata plantean que posee un carácter heredado y por consiguiente las diferencias individuales se producen por la herencia, las cuales se cuantifican a través de los test psicométricos, los que nos permiten medir el coeficiente de inteligencia de una persona. Los que plantean que la inteligencia tiene una naturaleza ambiental o social consideran que ésta surge de los intercambios con la familia, la educación y el medio ambiente. Este es un enfoque cualitativo, basado en la estimulación de mecanismos y estructuras que la integran, y así potenciar un trabajo de formación para mejorar el rendimiento de personas supuestamente menos dotadas. En este momento pudiéramos preguntarnos, ¿somos inteligentes para unas cosas y para otras no? La respuesta a esta inquietud está dada en los enfoques contrapuestos que han existido en relación a la inteligencia. La inteligencia general, llamada factor G o enfoque tradicional, explica que existe una inteligencia global o única que predice el éxito de la actividad por el valor cuantitativo del coeficiente intelectual, explicando el éxito en todo o el fracaso en todo. El otro tipo de inteligencia reconocida son las inteligencias múltiples. A diferencia de la inteligencia general, que plantea una capacidad única para el desarrollo exitoso de la actividad, existe otra concepción que plantea la existencia de múltiples capacidades, como un abanico de inteligencias, reconociendo 7 tipos diferentes. La lógico-matemática, relacionada con el pensamiento científico y matemático, asociado al razonamiento deductivo. La inteligencia lingüística, frecuente en los poetas y repentistas, que se asocia con el razonamiento verbal. La espacial, presente en pintores, ingenieros, marinos y diseñadores. La inteligencia musical, dada por el sentido del ritmo y las habilidades para tocar instrumentos, propia de músicos y sonidistas. La cinético-corporal, presente en acróbatas, bailarines y deportistas. La inteligencia interpersonal, que es la facilidad para interactuar mejor con el contexto social, para entender a sí mismo y a los demás. A este tipo de inteligencia se le asocia con la llamada inteligencia emocional. Y por último, la intrapersonal, que consiste en la capacidad para acceder a la propia vida sentimental e identificar los sentimientos utilizándolos eficazmente en la vida. En este momento, estamos en condiciones de comprender la importancia que revisten los procesos cognitivos para el mantenimiento de la salud. La persona percibe la salud
la ubica dentro de los elementos significativos que recuerda de su vida y piensa en cómo favorecerla. Utiliza para ello estilos de vida que la facilitan y regula todo su comportamiento hacia ella. Durante el proceso salud-enfermedad, los procesos cognitivos proporcionan la posibilidad de recordar la información que se posee acerca de determinada enfermedad, percibir los síntomas, concentrarnos en el tratamiento, formarnos un juicio acerca de la salud y solucionar cualquier proceso patológico. Sin los procesos cognitivos, no podríamos orientar nuestra conducta hacia el mantenimiento de la salud, ni siquiera a su recuperación. Es necesario puntualizar que los procesos cognitivos y cognoscitivos solo se separan para su estudio, pues ellos transcurren de manera simultánea. Como tareas docentes del tema, proponemos revisar los folletos complementarios Conciencia y Cognición y La conciencia y los procesos cognitivos, que aparecen en su CD. Ello le permitirá responder las siguientes tareas. Primero, referente a los procesos cognitivos estudiados, confeccione un cuadro comparativo entre sensación, percepción, memoria y el pensamiento en cuanto a los siguientes aspectos: naturaleza de los mismos, reflejo de la realidad que permiten, características, clasificación y tipos de procesos cognitivos. Explique la importancia de los procesos cognitivos para su futura profesión. Segunda tarea. Identifique en la siguiente situación los procesos cognitivos que se manifiestan en el médico. Al consultorio llega un paciente angustiado. Refiere fuerte presión en el pecho, palpitaciones y falta de aire, casi siempre relacionado con mucha carga de trabajo. El médico lo escucha atentamente y formula preguntas acerca de su trabajo y relaciones familiares. Luego realiza el examen físico e indica los complementarios necesarios. Al analizar los resultados, recuerda las normas para diagnosticar una hipertensión y establece el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva. Finalmente, le indica tratamiento y le programa reconsulta. A manera de cierre de la actividad, podemos concluir que los procesos cognitivos son los responsables de aportar a la conciencia la imagen de las características y propiedades de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva y guardan estrecha relación unos con otros. A través de estos procesos, la persona puede conocer la realidad, valorarla y transformarla de manera activa. El lenguaje permite la comunicación con los demás y con nosotros mismos. Está relacionado con el pensamiento. La inteligencia, como manifestación de los procesos psicológicos, posibilita un desempeño efectivo en la vida cotidiana y en el manejo de los problemas de salud. Todos los procesos cognitivos tienen un carácter sociohistórico
ya que no se nace con ellos, se desarrollan a través del proceso de socialización. Hoy hemos presentado los procesos psicológicos y su carácter sociohistórico. Se describieron algunos procesos cognitivos, tales como sensación, percepción, memoria, pensamiento y la atención como proceso especial. Además, se presentó el lenguaje y su función en la psiquis, la inteligencia como manifestación de los procesos cognitivos y la relación de estos con el proceso salud-enfermedad. En la próxima actividad orientadora, corresponde tratar los contenidos relacionados con los procesos afectivos o valoraciones que se hacen acerca de los objetos o situaciones percibidas, y los procesos volitivos que explican la decisión y el esfuerzo en la actividad del hombre.